Escudriñando las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Rudy Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Hola hermanos y amigos de Escudriñando las Escrituras. Hoy día vamos a hacer un capítulo más de este programa. Estamos en la serie Hijo de Dios y nos corresponde el capítulo 13 titulado Hijos Adoptivos. ¿Qué sabemos de la adopción? Sabemos que es una gran alternativa para los padres que no pueden tener hijos, o bien para personas que, a pesar de que tienen sus propios hijos, deciden tener más hijos de personas que fueron de algún modo rechazadas y están en algún albergue infantil, en alguna sala cuna, esperando que alguien los adopte para llevarlo a sus casas. Sabemos que esos trámites son bastante largos y tediosos, por lo menos en mi país es así. Se demoran a veces años los padres para poder adoptar un hijo. Desde pequeño tal vez vivimos una vida en que no nos dimos cuenta de nuestra situación vital, a quién realmente le pertenecíamos. Conocíamos la cara de mamá, de papá, algunos ni siquiera tuvieron esa facilidad y esa oportunidad de conocerles. Y hemos escuchado a algunas personas que dicen creer en Dios, que erróneamente interpretan las Escrituras y dicen que todos somos hijos de Dios. Pero en realidad, al escudriñar las Escrituras, a la verdad todos somos criaturas de Dios, somos creación de Dios, hechos por Él. Pero solamente adquieren la condición de hijos adoptivos aquellos que han recibido el sacrificio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, y paremos de contar, nadie más. Ninguna otra religión, ningún líder de ningún lugar de ningún país puede atribuirse el poder y la autoridad para llevar hijos adoptivos a Dios. Aunque crean en Él, aunque sean sus seguidores, nadie puede llevar hijos adoptivos a Dios. Solamente Jesús, porque Él es Dios. Nuestra condición original antes del pecado, vamos a revisar para entender en parte esta historia. Sabemos que Adán fue tomado del polvo de la tierra por las manos de Dios en el día sexto de la creación, y Eva fue tomada por las manos de Dios del cuerpo de Adán, estando ya Adán en el huerto de Edén. En este huerto, Adán y Eva vivían una plenitud de paz, sin miedos, sin necesidades insatisfechas, en amor, en comunión, con una relación directa con Dios. No sabemos en realidad cuánto tiempo vivieron así, en esta situación, obedeciendo a su Creador. Pero hubo un día en que Eva fue engañada por Satanás, y Adán, luego que Eva pecó, prefirió obedecer a Eva que respetar la palabra dicha por Dios, que no debían de comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. No sabemos si Adán y Eva consideraban a Dios como su padre, o solamente lo veían como su creador o alguien superior a ellos. No sabemos exactamente si Adán y Eva tuvieron hijos en Edén, como para darse cuenta lo que significaba desobedecer a Dios como padre. No sabemos si Adán y Eva fueron padres antes de desobedecer. Sabemos que fueron expulsados de Edén y perdieron el contacto con la presencia misma de Dios. Y solo sabemos algo de su descendencia.
pero tampoco sabemos mucho de cómo se comportaron fuera de Edén. Podemos hacernos una idea en los versículos siguientes. Sabemos que uno de sus hijos, Abel, ofrendaba de lo mejor que tenía para Dios, pero su hermano Caín ofrendaba cualquier cosa de su trabajo, y al ver que Dios se agradó de la ofrenda de Abel, Caín tuvo celos de su hermano y lo mató. Claramente no veía a Dios como un todopoderoso, como un omnisciente, omnipresente. No sabemos si lo veía como el Padre eterno al cual debía respetar lo que él le agradaba a Dios, cuáles eran las preferencias y deseos de Dios. Luego sabemos por las escrituras del Génesis que nació Set para ser el reemplazante de aquel Abel adorador de Dios. Pero no fue hasta que Set fue padre cuando se reavivó la adoración a Dios y los hombres sintieron necesidad de Dios. Génesis capítulo 4, versículo 26 dice: y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Jehová o Yahvé es el nombre propio del Dios de Israel que le fue revelado a Moisés. Pero en esta escritura aquí en Génesis 4:26 aprendemos que Jehová era un nombre conocido por el pueblo desde el año aproximadamente 235 después de la creación. Y fue conocido por más de 2000 años hasta el año 2500 aproximadamente después de la creación, cuando se reveló Dios a Moisés. Proclamar el nombre del Señor, invocar su nombre, se refiere claramente no a la oración, sino a la declaración pública llamando a Dios en voz alta, llamando la atención de Dios y esto haciéndolo como un acto público donde otros también pueden escuchar. Todo esto partió, dice, cuando nació Enós. Enós fue nieto de Adán. Este Adán que tenía 235 años cuando nació este nieto. Este nieto cuyo nombre significa frágil o mortal, Enós. ¿Y qué ocurrió con Adán desde que fue lanzado del huerto y a la edad de 235 años le nació su nieto, Enós? Podemos entender que Adán no invocaba el nombre de Dios de una manera abierta, pública. Tampoco motivó a su familia a hacerlo. Solamente este fue un proceso que ocurrió unos 235 años después de la creación de todo. Algo ocurrió con aquellos hombres, con aquellos que habían nacido durante este periodo de más de 200 años. Había surgido una necesidad espiritual en medio de la multiplicación del pecado, tal cual un coronavirus invade todas las naciones y las infecta. Así el pecado había invadido durante, no sabemos exactamente la cantidad de tiempo, pero podríamos mencionar unos 200 años, a todas las personas que habían nacido y se habían olvidado de invocar el nombre de Dios. De todas maneras, Dios concedió a Adán que viera el primer avivamiento religioso en su familia. Suponemos que Enós, siendo nieto de Adán, tal vez podía estar cerca de él. Los hombres hicieron conscientes su pecado y su incapacidad de solucionarlo. La necesidad también de suplir todo lo que ellos deseaban, de calmar sus aflicciones, de pedir, de rogar, de ver los sufrimientos que ellos estaban padeciendo y encontrar en el Supremo Dios alguien a quien invocar. Y vieron probablemente la justa ira de Dios y buscaron abiertamente la ayuda de Dios. Hoy día, en nuestros tiempos,
Cuando el mundo se aleja de Dios, también existe la posibilidad real. Si en tu familia o entre tus amigos o tú mismo no invocas el nombre de Dios, puede ser este el tiempo que ha llegado y puede ser tu hora en empezar a invocar el nombre de Dios junto a amigos, junto a parientes, junto a otros creyentes. Aún en los tiempos de mayor dificultad se puede invocar el nombre de Dios. Y fíjate que los mejores momentos, el mejor tiempo para invocar el nombre de Dios son los tiempos difíciles. Pues en los tiempos de mezquindad o de sufrimiento o de pobreza es cuando nosotros sentimos esa necesidad espiritual de invocar el nombre de Dios. Si están ocurriendo cosas, estás llegando a escuchar estos audios, está cruzándose Dios por frente de tu camino, tal vez ha llegado la hora y el tiempo en que vuelvas realmente tu corazón a Dios y empieces a invocar su nombre. Invoque tu nombre, pues mi alma moría. En mi gran angustia me acordé de ti. Con brazos abiertos implore tu ayuda y dulce socorro en mi desamparo recibí de ti. Bendigo tu nombre, Señor de la vida. Bendigo tu nombre por tanta bondad. Levanto los brazos ante tu presencia para agradecerte, y es tu amor inmenso que me hace cantar. Hoy quedan recuerdos de amargos momentos, cargados de pruebas que tanto sufrí. Ahora a tu lado me siento seguro, pues mi alma protege si en tu amor eterno habré de vivir. Bendigo tu nombre, Señor de la vida. Bendigo tu nombre por tanta bondad. Levanto los brazos ante tu presencia para agradecerte, y es tu amor inmenso que me hace Estamos en Escudriñando las Escrituras con el capítulo Hijos Adoptivos. La Escritura nos muestra ahí en Génesis que este personaje tan extraño que fue Enoc, que caminó 300 años después que engendró a su hijo Matusalén, este personaje caminó 300 años con Dios y después desapareció. Nació cuando Adán tenía 622 años. Cuando Enoc tenía 65 años, engendró a Matusalén. Y dice la Escritura que desde entonces Enoc caminó con Dios, hasta el día de su muerte, cuando él tenía 365 años. Y fue llevado vivo al cielo. Pero no dice lo mismo de Adán, que estuvo en Edén. Imagínate cómo podemos ser las personas, que podemos estar ahí mismo en la presencia de Dios, habitando con Dios una cantidad de tiempo
que no podemos precisar, pero en la presencia misma de Dios, escuchando la voz de Dios. Y finalmente Adán pasó por el sepulcro y Enoc tuvo una relación tal con Dios, que era séptimo después de Adán, que finalmente fue llevado vivo al cielo. Y fue llevado como si su padre se lo llevara. Pero Adán no ocurrió así y bajó al sepulcro. Enoc pudo disfrutar por 300 años la presencia de un Dios y un Padre que le llevó de vuelta a su hogar celestial, tal cual Padre se lleva a su Hijo a vivir con él, sin pasar por el sepulcro, sin pasar por esa muerte que, según la Escritura, solamente 2 personas en la historia de la humanidad no han pasado por esa muerte. Uno de estos es Enoc y el otro el profeta Elías. El Génesis menciona que Adán murió a los 930 años, pero de Eva no tenemos ningún dato. Más tarde, aproximadamente unos 3000 años antes de Cristo, nació Noé, en el año exactamente 1056 después de la creación. Y también caminó y agradó a Dios, y Dios le salvó solamente a él y a su familia del gran juicio del diluvio universal. Tal fue la relación de Dios con Noé. Y también habíamos visto que Matusalén, que vivió 969 años y que fue hijo de Enoc, que Dios se lo llevó, murió en el mismo año del diluvio. Y claramente no creyó al llamado que hizo Noé y no entró en el arca. Murió el mismo año del diluvio. No sabemos si por muerte natural o porque el diluvio también se lo llevó. En el año 1656, entonces, después de la creación, fue el diluvio, a los 600 años de la vida de Noé. Y Noé fue salvado con sus 3 hijos, sus 3 nueras y su esposa. Pero tal cual como ocurre con un coronavirus mortal, sobrevivió el germen del pecado en la descendencia de Noé. Y fue traspasado este germen del pecado a los hijos de Noé. Y la descendencia de Noé siguió cometiendo pecado. Fue una salvación tan grande para aquellos que entraron en el arca, estos 8 escogidos. Pero algo ocurrió. Fue una salvación donde ellos mismos no advirtieron la propia pecaminosidad y el peligro de seguir pecando. Y la necesidad también de un Padre Celestial que los guiara y los protegiera en todo momento. Con quien tener comunión y tener una relación. A quien respetar y a quien adorar. Y todos estos 8 que fueron elegidos y salvados en el arca, no fue suficiente. Pues permaneció el germen del pecado en la humanidad. A pesar de la gran salvación dada a Noé y a toda su familia, el ser humano no entendió y pronto olvidó de para qué habían sido salvados de la muerte. Tal cual le pasa hoy día a muchos en nuestras congregaciones, que han sido salvados, que han gustado la salvación, pero rápidamente han olvidado y no han entendido para qué Dios los salvó. ¿Cuál es el propósito de que hubiesen sido adoptados como hijos de Dios? Luego conocemos, unos 900 años después, vino la gran salvación de Egipto, de la esclavitud de Egipto, del pueblo de Israel, 900 años después del diluvio. Y Dios le regaló la tierra prometida de Canaán al pueblo elegido de Israel, un pueblo que no merecía nada, pero que Dios lo eligió. Y les confió la palabra de Dios. Y este pueblo no obedeció a los mandatos después de haber salido victorioso de Egipto, donde habían sido esclavos por más de 400 años. Hubo murmuración y continuó la desobediencia en contra de Dios. Dios les dio leyes, les dio los 10 mandamientos y otros decretos para ser respetados. Mientras estuvo Moisés y Josué, pero pocos años pasaron y solo en algunos tiempos fueron parcialmente respetados por los jueces y luego por los reyes.
y por algún tiempo muy largo, decenas o cientos de años, el pueblo vivió en la total idolatría, alejado del Dios y Padre. El Padre entonces tendría que llevar a cabo ese sacrificio que tenía planificado desde antes de la fundación del mundo. El Padre tendría que hacer por gracia un sacrificio propio, que fuera válido, de un hombre santo, que pudiera salvarnos de la condición perdida y traernos a todos de regreso a casa, adoptándonos como hijos. El ser hijo adoptivo es una condición que nos honra, nosotros que no merecíamos nada. El llegar a la casa del Padre Celestial estaba lejos de nuestras esperanzas o de nuestra imaginación. Nuestro comportamiento errático, nuestra vida pecaminosa, nuestra vida alejada de Dios, envuelta en placeres, ocupando el tiempo y el espacio en cuestiones incluso que desagradan a Dios, finalmente todo lo perdonó este Dios misericordioso cuando recibimos a su Hijo como nuestro Dios y Salvador. ¡Qué maravilloso Dios! ¡Qué bendito nuestro Padre Celestial que por pura gracia nos ha salvado! Nosotros, que éramos hijos de ira, estábamos dispuestos ya a la condenación eterna por toda nuestra larga lista de pecados, y en Cristo encontramos algo que ni esperábamos, que ni siquiera buscábamos volver a la casa del Padre Celestial. Y tal cual hijo pródigo, cuando estuvimos comiendo algarrobas de cerdo, es cuando nosotros nos damos cuenta que necesitamos ese Padre Celestial, que podríamos estar mejor que como estamos, en situación de sufrimiento, en situación de pandemia, en situación de enfermedad, en situación de escasez, de necesidad, de todo tipo. Es cuando nos acordamos que tenemos un Padre Celestial que espera ser nuestro Redentor, el que nos adopte y nos lleve de regreso, por pura gracia, a su casa. Que hoy mis labios al cantar pronuncien tu nombre, Jesús. Hoy estoy aquí por ti. Hoy estoy aquí para ti. Y si has permitido que hoy llegara a este lugar, recibe mi adoración, Jesús. Tu
Estamos en Escudriñando las Escrituras con la serie Hijo de Dios y el capítulo Hijos Adoptivos. Fuimos creados por Dios. Se rompió la comunión entre Dios y los hombres. Fuimos separados del camino que nos llevaba directamente a Dios. Y realmente, ¿en qué situación quedamos? ¿De dónde veníamos cuando llegamos al Señor? La Escritura dice que éramos hijos del diablo, nacidos en pecado. Todo esto heredado de Adán. La Biblia establece dos tipos de hijos: ser hijos de Dios o ser hijos del diablo. Y este concepto nos asusta. ¿Cómo que era hijo del diablo? Yo no sentía que mi padre fuera el diablo, pero la Escritura es bien clara en este aspecto. Si no soy de Dios, entonces soy del diablo. Nos cuesta un poco aceptar esta idea. Si tú le dices a alguien que no es hijo de Dios, le dices, tú eres un hijo del diablo. Te van a decir un par de cosas. ¿Y quién eres tú para venir a decir semejante barbaridad? Te van a decir. Pero es así. Hasta hoy millones de personas en el mundo viven ignorantes de esto y mueren sin entender que son hijos del diablo y no son hijos de Dios. Bajan al sepulcro sin comprender por qué nacieron ni para qué vivieron, ni tampoco tienen la menor idea exactamente dónde llegarán. Pasaron por este mundo sin entender que había un Dios vivo, presente, que les tenía el más grande regalo de cumpleaños, el más grande regalo de todos los tiempos, que era tomar y llevar por siempre. Pero estuvieron tal vez muy cerca, incluso dentro de una congregación. Estuvieron acá, en este mundo, y no supieron darse cuenta que había un creador. Vieron todo lo que había a su alrededor. Conocieron la complejidad del universo. Vieron los árboles, el sol, la luna, las estrellas, la diversidad de animales, de plantas, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, de todo. Y no se dieron cuenta que había un creador. No se dieron cuenta que había un Dios sobre ellos. O mejor aún, no quisieron reconocerlo. Estuvieron acá o están acá en este mundo y no supieron o no quieren tomar a Cristo ni respetar al Creador de todo lo que pueden apreciar. Son hijos del diablo. Viven engañados y viven en un mundo de mentiras, creyéndole a cualquier cosa, a cualquier religión, a cualquier persona que se para en una pantalla, o a cualquier libro, o a cualquier individuo que les enseña cuestiones erradas. Y como hijos del diablo, el maligno se ha encargado con sus huestes espirituales de maldad de engañarnos cuando estábamos alejados de él, y de engañar a los hombres en todas las esferas de la sociedad, sean pobres, analfabetos o ricos y muy instruidos en todo, pero ignorantes. Hijos del diablo igual. Y todo esto se ha encargado el maligno con sus huestes espirituales de maldad para que seamos convencidos de sus mentiras, de sus engaños, y no nos demos cuenta de que tenemos un creador y hay un Padre celestial que nos espera, que nos llama, que tiene un plan diseñado para cada persona y anhela que lleguemos a Él. Uno que nos habla a través de la naturaleza, de lo creado, y también nos habla a través de su palabra. Y el diablo, por años, fue realmente un estorbo en nuestra vida. El mundo también y sus placeres nos engañó y fue tinieblas ante nuestros ojos.
para que no pudiéramos ver la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo, refiriéndose al diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Existe un Dios con minúscula, ese Dios de este siglo que quiere ser como Dios y que quiere ser adorado como Dios, y hace todo lo posible para que el sacrificio de Cristo no tenga resultado en millones de personas. Pero nosotros que escuchamos estas cosas debemos atesorarlas. Es el mayor tesoro que nos han regalado, el poder tener acceso a la verdad, el escucharla, el atenderla, el hacer viva esta verdad en nuestras vidas. Dejar de que esto sea teoría, sino que sea llevado a la práctica. Porque no podemos ser hijos de Dios adoptivos en la teoría, pero en la práctica seguir comportándonos y conduciéndonos como hijos del diablo. 1 Juan capítulo 3 versículo 10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Es decir, que los hijos del diablo no hacen justicia ni aman a su hermano. No hay término medio, hermano. No es que, yo no soy hijo de Dios ni tampoco soy hijo del diablo. No es posible esto. Así como no hay un tercer camino, hay dos caminos, el camino angosto y el camino ancho. Y también hay solamente dos destinos: condenación eterna o vida eterna con Cristo Jesús. No hay término medio. No hay alguien que pueda decir: yo no quiero ser hijo de Dios, pero tampoco quiero ser hijo del diablo. No existe esa posibilidad. Es un sueño, es una utopía. Es otro engaño del maligno, para que finalmente ese que no se cree hijo del diablo termine finalmente en condenación, termine al fin y al cabo en condenación, tal cual todos los hijos del diablo. No hay nadie que esté a medias, hermano. Y se debe notar también quienes han sido alcanzados por el Evangelio y son hijos de Dios. Pues claramente, cuando nosotros miramos el mundo y los que no quieren ser de Cristo, notamos claramente a quienes aún siguen siendo visiblemente hijos del diablo. Hay otros que no podemos darnos cuenta muy claramente, e incluso están en medio de nosotros, y son cizaña, y no son trigo, pero están en medio de nosotros. No es nuestro rol enjuiciar a aquellas personas, es nuestro rol ayudar a todo aquel que pensemos que está errado. En el hacer de las personas se debe advertir lo que hay en sus corazones. Y solo existen dos clases de hijos en el mundo entonces: los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Podremos ver dos tipos de corazones: un corazón que se entrega a Dios y otro corazón que vive alejado de Dios, haciendo el trabajo que le parece lo mejor según la voluntad propia y no según la voluntad que el Padre Celestial nos indica. Nadie entonces puede pertenecer de forma simultánea a la familia de Dios y a la familia del diablo. O nadie puede pertenecer a una tercera familia que no sea ni de Dios ni del diablo. Cada ser humano o bien pertenece a la familia de Dios y muestra su carácter justo y recto, o pertenece a la familia de Satanás y exhibe su naturaleza pecaminosa abiertamente. El no hacer justicia, el no amar a nuestro prójimo, el no amar a nuestros hermanos, son pruebas contundentes, son pruebas morales evidentes, son pruebas que muestran el amor verdadero y muestran realmente si hay amor divino
en nuestro proceder. El amor divino es amar a otros como Cristo nos amó. Y esta tarea no es fácil. Esta tarea debemos hacerla en una plena comunión con Dios, caminando con Dios. No podemos ir por el camino ancho donde viajan todos y creernos hijos de Dios y tratar de ser hijos de Dios a nuestra manera. Tenemos que ir por el camino angosto, aferrados a Dios, aferrados a Cristo, guiados por Él, para que realmente seamos hijos suyos, hijos adoptivos. En realidad, por lo tanto, estas cosas no se pueden conseguir con las propias fuerzas de uno, sino solo en tanto que el Espíritu Santo dé fuerzas para ello, integrados en una comunión familiar divina, una comunión con Cristo, una comunión con el Espíritu Santo de Dios, que nos envuelve con su atmósfera dada por el Espíritu y que nos guía. Y esa atmósfera también se hace nuestra y se hace interna y nos guía por dentro. Y debe ser cambiada nuestra mente y no solamente nuestra identidad de ser hijo de Dios, sino debe ser un cambio profundo, interno, mayor que el que podemos imaginar siquiera. No se trata de hacer una simple oración y recibir a Dios y somos salvos y listo, y nada más, se acabó todo. Ya hicimos la oración, ya oramos, ya nos bautizamos y ahora podemos seguir una vida light, una vida liviana. No. Debe ser clara nuestra manifestación como hijo de Dios. Debe haber justicia en nuestros actos, justicia divina. Y debe haber amor a Dios y amor al prójimo, que revele que realmente somos de Dios. Si estas cosas no ocurren, en realidad no puedo decir que soy un verdadero hijo de Dios. Tú me llamas a tus atrios, mi cansancio y dolor. Quieres que yo a ti te entregue, porque tu hijo soy, tu hijo yo soy. Mis cadenas tú quebraste. Y ahora libre soy, mi vida rescataste con tu inmenso amor, tu inmenso amor. El mal no podrá tocar mi fe, ni podrá cambiar que soy hijo de Dios. El mal no podrá tocar mi fe, ni podrá cambiar que soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Oh, 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 oh. Me abrazaste sin juzgarme y la salvación enviaste. Fue la sangre del Cordero que a mí me salvó, a mí me salvó. El mal no podrá
cambia, que soy hijo de Dios. El mal no podrá tocar mi fe, ni podrá cambiar, que soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Estamos en Escudriñando las Escrituras con la serie Hijo de Dios y el capítulo de hoy, Hijos Adoptivos. Como hijos tenemos obligaciones que cumplir. Cuando alguien es adoptado, llega a un nuevo hogar y en ese nuevo hogar hay reglas que probablemente son muy diferentes a las que él estaba acostumbrado, aunque fuera un bebé o un niño, y tendrá que acomodarse y aprender esas reglas. Asimismo nos pasa a nosotros cuando llegamos a la familia de nuestro Dios. ¿Cuál era nuestra condición previa a alcanzar esta familia de Dios? Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie en el mundo que no haya pecado. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, y sin el sacrificio y el perdón tremendo de nuestro Señor Jesucristo, no teníamos ninguna posibilidad de tener acceso a Dios. Ese acceso que fue roto cuando Adán y Eva pecaron en Edén. Ese camino que fue cerrado y por el cual no podemos acceder. Estábamos muertos espiritualmente. Como dice Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 6, y Jesucristo os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Cristo nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa era nuestra condición. Muertos en delitos y pecados. Pero ese fue otro tiempo. Nuestro tiempo actual, cuando hemos recibido la misericordia y el gran amor de Dios, y fuimos resucitados junto con Cristo por esa gracia maravillosa, debemos sentarnos con Él en los lugares celestiales, haciendo el bien, imitando al Señor, imitando al que es nuestro Padre Celestial. Y esa desobediencia que teníamos en otro tiempo no debe ser parte de nuestra forma de vida ni de nuestra conducta. Ahora vivimos en otro tiempo, no en los deseos de nuestra carne, ni haciendo lo que mejor nos parece o lo que nosotros pensamos de acuerdo a lo que hemos aprendido en la vida o lo que nos ha sido enseñado en el colegio o la universidad, sino de acuerdo a los pensamientos de Dios, que están ahí claramente establecidos en las Escrituras. Antes éramos hijos del diablo, hijos de ira, igual como todo el mundo, pero cuando recibimos la misericordia y el amor de Dios a través de ese sacrificio perfecto de Cristo en la cruz y su resurrección, somos entonces levantados de esa muerte en la que estábamos, de esa muerte espiritual en delitos y pecados, y somos levantados a una nueva vida. Nuestra condena a muerte fue otorgada en el huerto de Edén, en la presencia de Dios. Ahí el hombre fue juzgado, no solamente Adán y Eva, sino que todos fuimos juzgados en ellos. El hombre fue juzgado por su negativa a obedecer,
a su Creador y Padre, y eso lo vemos a lo largo de la historia y no solamente lo vemos en Adán y Eva, prefirió seguir sus propios anhelos y terminó muerto espiritualmente, produciéndose entonces una separación imposible de eliminar si no hubiese sido por Dios que se sacrificó por nosotros. Una separación entre el hombre que quería vivir la vida a su manera y Dios, poseedor de la verdad y de la eterna vida espiritual, de la cual fuimos separados ahí en Edén. Esa vida eterna, ese camino al árbol de la vida que nos fue prohibido para siempre entrar. Faltaba entonces alguien que nos pudiera abrir ese camino. Un hombre común no lo podía hacer. Tenía que ser alguien muy especial. El único que lo podía hacer es Dios. Pero Dios en su justicia no podía eliminar el decreto que había. Pero si Él se sacrificaba por nosotros, podía cumplir el decreto sobre el pecado y que significaba muerte espiritual, y Él pagar la culpa que nosotros merecíamos. El velo de separación se rompió aquel viernes a la hora novena, cuando Jesucristo expiró en la cruz y empezó el proceso de bajar al sepulcro y estar un tiempo ahí para luego ser levantado de la resurrección y producirse la resurrección de entre los muertos, una señal clara y evidente que representa también nuestra resurrección entre los muertos en delitos y pecados. Si Jesucristo resucitó, nosotros también podemos resucitar con Él. Si Jesucristo no hubiese resucitado, nosotros aún seguiríamos muertos en delitos y pecados. Dice Mateo capítulo 27, versículos 50 al 51. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Cuando se rasgó el velo del templo, se abrió de nuevo el camino al Padre. Se abrió de nuevo el camino al lugar santísimo, donde habita Dios, donde nos espera la vida eterna, donde nos espera el árbol de la vida, que permitirá que vivamos eternamente. Aquel sacrificio en la cruz, a las 3 de la tarde, cuando expiró nuestro Señor, abrió el nuevo camino al Padre Celestial. Y Jesucristo, siendo Dios y el Padre también en Él, es aquel camino que nos puede llevar de regreso al Padre, como un hijo ahora legítimo, adoptado, que regresa a casa. Nosotros que desde la creación del mundo, los seres humanos, que estamos separados de Dios y somos hijos de ira, hijos del diablo, ahora podemos volver como un hijo que legalmente ha sido reconocido por Dios como propio y le pertenecemos a Él. Ha sido cambiada nuestra naturaleza, esta naturaleza pecaminosa, en donde estábamos muertos en delitos y pecados, por aquella naturaleza maravillosa, divina, del Redentor, con la obra de Jesucristo en la cruz, quien nos cambió de familia, nos trajo de la familia del maligno y nos trasladó a su familia, siendo ahora Él por Padre y recibiendo nosotros también la herencia de Dios, como coherederos con Él. Hemos sido rescatados de aquella casa que nos dañaba y condenaba para siempre, de aquella casa del maligno, que si bien es cierto, durante muchos años creímos haberla pasado muy bien y disfrutábamos los sitios en donde estábamos, mas era solamente sitios de condenación, sitios que nos llevarían a la perdición, sitios que nos hundirían cada vez más en el pecado y en la muerte. Si tienes miedo de morir, has resucitado si has recibido a Cristo y eres una persona que vive eternamente. Sí, es verdad. También los cristianos bajan al sepulcro, pero bajamos con la esperanza verdadera, con la certeza, con la fe de que seremos resucitados y tendremos nuevo cuerpo, un cuerpo glorioso.
y también tenemos la certeza que si hoy día morimos, hoy día mismo también pasaremos a la presencia de nuestro Dios. Así de grande y maravillosa es la misericordia de Dios, que nos salvó, que nos perdonó, que nos llevó a nueva vida, que nos adoptó y que nos permite hoy día caminar por este camino limpio, estrecho, es verdad, estrecho. Un camino donde debemos cargar nuestra cruz y seguir al Señor. En un camino por donde vamos caminando con Dios, Él en nosotros, nosotros en Él, y Él también a nuestro lado, sosteniéndonos, dirigiéndonos, instruyéndonos, amonestándonos y corrigiéndonos en todo. Porque nuestra meta es grande, es ser constituido a la imagen de su Hijo, a la imagen de Jesucristo. Imitarle a Él, imitarle en todo, amando por sobre todas las cosas a Dios y en nuestras obras amando a nuestro prójimo. Cuestión que no es fácil, solo no podemos. Sin esta obra maravillosa, sin este camino tremendo que nos abrió el Señor cuando se rasgó el velo y pudimos ahora tener acceso al Padre Celestial, sin esa obra maravillosa de Jesucristo no tendríamos ninguna posibilidad de hoy día alabar a Dios, adorarle y agradecerle por este hermoso regalo que Él nos ha hecho y este camino tan hermoso por el cual vamos y este camino que sí sabemos en dónde termina. Termina en la Nueva Jerusalén, en la ciudad celestial. Termina en la misma presencia de Dios para estar siempre con Él. Del cielo había bajado para servirnos. Nos ha entregado su vida con su amor. Nos ha revelado cosas que eran ocultas. Nos ha enseñado el camino que llega a Dios. Hoy veo el camino claro, la puerta abierta, y ya puedo deshacer de mis tristezas. Existe una corona para el que triunfe, y esa linda corona la quiero yo. Tú debes de caminar como el camino. Debes de predicar lo que Él predicó. No debes de desmayar, Él no desmayó. Oh no, no, por medio de Jesucristo tú vas a Dios. Abierta, y ya puedo deshacer de mis tristezas.
diste una corona para el que triunfe, y esa linda corona la quiero yo. Tú debes de caminar como el camino, tú debes de predicar lo que él predicó. No debes de desmayar, él no desmayó. De Jesucristo tú vas a Dios. Levanta tus manos y dale la gloria. Tú debes de caminar como el camino, tú debes de predicar lo que él predicó. Debes de desmayar, él no desmayó. Oh no, no, por medio de Jesucristo tú vas a Dios. Sí. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con la serie Hijo de Dios y el capítulo Hijos Adoptivos. No teníamos ninguna esperanza de ser librados de nuestra condición ante Dios. Dice Efesios capítulo 2, versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra condición. Sin Cristo, creyéndonos sí que estábamos muy bien probablemente. Por mucho tiempo nos creímos que estábamos en una perfecta condición. Hubo tiempo, por supuesto, en que nos sentimos mal, sentimos que las cosas andaban pésimo y que nos faltaba algo. Vivíamos alejados de la verdad de Dios, ajenos a los pactos de Dios, a las promesas del Señor en su palabra, sin realmente ninguna esperanza de vivir eternamente y que la muerte, que la pasada por el cementerio, fuera algo que no nos hiciera ningún daño. Más bien la muerte, el sepulcro o el cementerio implicaba final, implicaba a Dios. Vivíamos en una condición sin Dios en el mundo, donde nuestros dioses venían a hacer lo que nosotros teníamos guardado en nuestro corazón, lo que seguíamos, nuestros ídolos, en lo que ocupaba nuestro tiempo y espacio, y nos creíamos también que podíamos hacer lo que se nos antojaba. Pero en realidad cuando llegamos a Cristo y pertenecemos ahora a la familia de Dios, siendo hijos, nuestro comportamiento, nuestra conducta debe ser acorde a la de la familia de Cristo, a lo que el Padre Celestial desea de nosotros, para nuestro bien. No es solamente por imponer su razón por sobre la nuestra. No es para humillarnos y tenernos como esclavos, sujetos a lo que a Él mejor le agrada, y que sea solamente Dios, el único, como Padre, como Señor, quien disfruta su condición, y nosotros más bien estamos ahí para agradarle a Él y nosotros vivir en sufrimiento. Nada que ver. Nosotros agradamos al Padre, pero en ese agradar al Padre estamos mejorando nuestra condición presente y eterna.
Hemos sido enjuiciados en Cristo. Fue cobrada nuestra deuda por nuestro Señor en la cruz. El Padre cobró la deuda a Jesús. Jesús, en su sacrificio como hombre, ahí en la cruz, también pagó por todos nosotros. Pagó toda la deuda, nos rescató de aquel hogar maldito y nos adoptó como sus hijos, trasladándonos a su propio hogar, a su reino, con sus condiciones, donde nos puso un nombre nuevo y nos dio un corazón nuevo, una identidad nueva. Dios no solamente anuló el acta en nuestra contra que nos condenaba, sino que además hizo un trabajo perfecto, comprándonos a precio de su sangre, para trasladarnos al reino de su amado Hijo. Por eso que nosotros decimos que somos esclavos de Dios, porque hemos sido comprados a precio de sangre. Ese es el pago que dio Dios. No pagó unas sucias monedas por nosotros, no pagó joyas ni metales preciosos. Él entregó su vida para darnos vida. ¿Cuánto costó el cambiar y mejorar nuestra condición? ¿Puede alguien acaso ofrecer un mejor precio por nuestra eternidad? Fuimos comprados a precio de sangre, y no cualquier sangre, sino la sangre del divino Hijo de Dios. 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, dice la Escritura: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora el cuerpo que te pertenece, vive ahí el Espíritu Santo. Ahí anida el Espíritu Santo. Y debes también glorificar en tu espíritu, porque ese espíritu que tienes ahora es ese espíritu nuevo, porque es dado por Dios para guiarte al camino de la ciudad celestial, para guiarte según los planes de Dios, siendo ahora parte de su familia más cercana. Somos de Dios tanto por creación como por redención. Dios nos poseyó de nuevo desde el Calvario. Fuimos comprados por precio. Por eso llegamos a ser esclavos de Dios, pero en un buen sentido, siervos del Altísimo. Un honor sentarnos a su mesa, un honor que Él nos pastoree directamente. Vagábamos por el mundo como esclavos del pecado e hijos del diablo, hijos de ira, hijos de condenación, pero fuimos comprados por precio en la cruz. Gracias al Señor, porque nos consideró tan valiosos que estuvo dispuesto a pagar por nosotros el precio de su propia sangre preciosa. No pagó oro ni dinero por nuestra salvación. Se entregó a sí mismo para adoptarnos como hijos. Se ofreció como padre, ofreciendo su propia vida, y se dispuso a sí mismo como cordero, asegurando que nadie pudiera ofrecer mejor precio que el dado por él, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ninguna vida de ningún ser creado, aunque sea el más importante o el más acaudalado del mundo, o el más sabio del mundo, o incluso el enemigo nuestro, el que antes era nuestro mal padre, el diablo. Nadie puede dar algo mejor que lo que dio Dios por nosotros, su propia vida. Él juró con su vida que en sus manos estaríamos mejor que en ningún otro sitio, que en ningún otro hogar, y que en su presencia y en su familia celestial podríamos gozar de verdadera dicha y felicidad. Gloria a Dios por eso. Ninguna justicia podría haber rechazado tal compromiso. Ningún juez podría ofrecernos mejor garantía, ni nadie podría ser aval de nuestra adopción como que el Rey del Universo sea nuestro Padre adoptivo. Él nos limpió de nuestra maldad, anuló el acta de condenación que había en contra nuestra y la clavó en la cruz, exhibiéndola públicamente. Sin hacerlo en secreto, ni oculto, sino lo hizo públicamente, a vista y paciencia de quienes, sin saberlo, se burlaban de él, pensando que era alguien que había fracasado. Pero en realidad era un ser humano y un Dios obediente a lo que él había planeado
y estaba allí, en la cruz, en el Calvario, a vista y paciencia de todo, públicamente exhibiendo su sacrificio para que nuestros pecados públicamente también fueran limpiados. Todos pueden ver que tus pecados fueron totalmente perdonados en la cruz y que públicamente has sido adoptado y reconocido como hijo suyo, para su honra, para su gloria, como Padre y Dios. Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15, dice la Escritura: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Estas potestades, estos principados, estos amigos del maligno, que en aquel tiempo pensaban probablemente que habían vencido a Jesucristo, que lo habían derrotado, pero ignorantes fueron y no se dieron cuenta que en realidad ellos estaban siendo derrotados, que estaban perdiendo hijos que irían con ellos a la condenación. Este sacrificio de Jesús hoy día nos da libertad, nos da paz, nos da gozo, nos llena de amor, su misericordia, su pasión por hacer las cosas, nos alienta, nos estimula a que en nuestro diario vivir nosotros también hagamos las cosas de la misma manera, con amor, con pasión, con gozo, sintiendo lo mismo que sintió Jesucristo, la obediencia, el invocar al Padre y el respetar al mandato que había sido establecido en la eternidad. Hoy día tú puedes invocar libremente a Dios y amarle con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Cuán grandemente nos amó Jesús para llevar nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero y sufrir tan cruel sacrificio siendo el todopoderoso Dios. Tu cuerpo ya no te pertenece. Si lo usas a tu manera y lo rindes al pecado, entonces actúas como un ladrón, pues tomas lo que no te pertenece. Tu cuerpo, tu alma y tu mente deben estar al servicio a Dios. Debes emplear tu cuerpo para ser templo del Espíritu Santo y glorificar a Dios, aquel a quien perteneces, el que te compró por precio de sangre ahí en el Calvario. Tu cabeza debe pensar en aquel cuya frente fue ceñida con una corona de espinas que le rasgó la frente y le provocó dolor. Las manos de Dios que fueron crucificadas, atravesadas por clavos para soportar grave dolor y que sostuvieron su cuerpo en la cruz y te sostuvieron a ti también. Ahora son tus manos las que deben trabajar por aquel cuyas manos fueron clavadas en la cruz. Sus pies también fueron traspasados y debieron soportar con mucho dolor todo el peso del cuerpo en esa posición vertical ahí en la cruz, asfixiados por esa posición angustiosa del cuerpo muriendo colgado de un madero, desangrándose. Ahora pues tus pies caminen entonces en la dirección de hacer la voluntad de aquel cuyos pies fueron traspasados. Ese cuerpo que fue flagelado, duramente golpeado, aquel cuerpo que padeció ahí aquella madrugada y desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde ahí en el madero. Ahora tu cuerpo debe ser el templo del espíritu de aquel cuyo cuerpo fue molido y abatido de indescriptibles dolores. Entonces, tu espíritu, el que te ha sido dado, espíritu nuevo, que viene de Dios, debes entregarlo a la voluntad de aquel que entregó a su Padre su espíritu
a aquel que encomendó su espíritu a Dios, entregando su vida por nosotros, para salvarnos, para hacernos sus hijos. Grande es nuestro Dios, hermano. Maravillosa es su obra. ¿Cómo podremos pagar tan grande salvación? ¿Qué podremos hacer para que de algún modo nos acerquemos en parte a cancelar lo que Él hizo por nosotros? Nada, absolutamente nada de lo que hagamos podrá pagar el precio que el Creador del universo y ahora nuestro Padre se rindió a los latigazos, se rindió a las ofensas, se rindió a los juicios de los hombres, pero todo porque Él tenía un plan mejor para nosotros. Una cosa es volver a casa sin ningún derecho legal y en una condición solo de esclavo de Dios para estar siempre a su servicio, y otra muy distinta a la que logró Jesucristo en la cruz. Otra muy distinta es que además recibimos la adopción de hijos y hemos sido reincorporados a nuestras labores, a nuestras funciones que quedaron interrumpidas en Edén, y ahora podemos servirle a Dios como hijos dentro de la familia celestial de la cual nunca debiéramos haber salido. Muchas veces deshonramos el nombre de Dios. Muchas veces con nuestros actos, aún conociendo la palabra, seguimos deshonrando su nombre. Que el Señor nos abra los ojos para que en cada momento del día, cuando nos sintamos débiles y aún estando fuertes en Él, invoquemos su nombre, aquel maravilloso nombre que ha sido dado a los hombres, en el cual podemos ser salvos. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, sin esperanza, sin un Padre que nos llevara a una mejor familia, a una mejor vida, y condenados a la muerte física y espiritual. Y hemos encontrado en Cristo Jesús la solución a todos nuestros problemas. El que fue levantado en una cruz para ser visto por todos y clavó allí el acta que contenía el juicio contra nosotros por nuestros pecados. Él dejó que el acta que había contra nosotros fuera clavada en contra de él. Dios es extremadamente amoroso con nosotros, nos soporta y nos levanta. Y hoy día te dice, mantente a mi lado, en mi familia, conmigo, yo en ti, tú en mí. Levanta tu cruz y sígueme, porque tu cruz no será tan pesada como la mía, dice el Señor. Mi cruz es la cruz de millones que gracias a ese sacrificio han venido al arrepentimiento. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, porque a millones que pertenecían al maligno, que eran hijos, que éramos hijos del diablo, ahora por su sacrificio podemos sentarnos a la mesa con nuestro Padre en la mansión celestial, en los lugares celestiales con Cristo, para estar con Él, para recibir su consejo, para recibir sus caricias, para sentir su mano amiga, para apoyarnos en Él, para llorar con Él, para estar juntos en el dolor, en la aflicción y en el gozo, para tal cual una relación perfecta padre-hijo se sostiene en la comunión, en el diálogo, en donde el Padre nos habla, nosotros le hablamos a Él, Él nos escucha, nos responde, y nosotros somos obedientes a sus indicaciones. Gracias, Padre, porque con tu cruz, hoy día, yo puedo estar junto a ti y sentir que realmente te pertenezco.
Levantó la cruz de Jesús, proclamo su nombre, para que el mundo hoy conozca de él, me postro a sus pies. Cristo, viniste a esta tierra, venciste la muerte con poder, y con tus brazos extendidos sobre una cruz nos diste vida otra vez. Rey victorioso, Cristo Jesús, Hijo de Dios, aquí estamos, no por derecho ni por virtud. Jesús, tu cruz nos ha invitado. Levantó la cruz de Jesús, proclamo su nombre, para que el mundo hoy conozca de él, me postro a sus pies. Cristo, viniste a esta tierra, venciste la muerte con poder, y con tus brazos extendidos sobre una cruz nos diste vida otra vez. Rey victorioso, Cristo Jesús, Hijo de Dios, aquí estamos, no por derecho ni por virtud. Jesús, tu cruz nos ha invitado. Rey victorioso, Cristo Jesús, Hijo de Dios, aquí estamos, no por derecho ni por virtud, solo tu sangre vertida en la cruz. Rey victorioso, Cristo Jesús, Hijo de Dios, aquí estamos, no por derecho ni por virtud. Jesús, tu cruz nos ha invitado. Santo, Santo, Santo Dios. Santo, Santo, Santo Dios. Levantó la cruz de Jesús, proclamo su nombre. Estamos en Escudriñando las Escrituras con la serie Hijo de Dios y el capítulo Hijos Adoptivos. ¿Qué significó la obra salvadora de Jesucristo en la cruz? Colosenses 2, del 3 al 15 dice: y a vosotros,
estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra sangre, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso que Moisés detalló claramente en el Pentateuco, por ahí por el 1500 a.C., fue la ley dada por Dios para ser cumplida en un 100%. Conocemos que el hombre no es capaz de cumplir la ley, ni siquiera cumple el primer mandamiento: amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, y no tener ídolos que lo reemplacen. Ahí ya fallamos. Y más abajo sigue, por supuesto, todo fallando. Fue clavado en el madero este documento de deuda, este acta de decretos, tal cual se hacía antiguamente en clavar la evidencia escrita de la cancelación de una deuda en un lugar público. Y este era un aviso a todos de que el acreedor ya no tenía más demanda sobre el deudor. Eso significa. Este acto público de la muerte de Jesús también implica una declaración pública que han sido perdonados todos los pecados que estaban contenidos en los decretos con los cuales la ley nos juzgaba por nuestras faltas, por nuestros muchos pecados. Y todo esto en el marco de hacerse maldito. La ley producía maldición al que no la cumpliera. Y el que era colgado de un madero era una muerte maldita. Y Jesús se hizo maldito con la ley también para cumplir esto que decía la Escritura. Deuteronomio capítulo 27, versículo 26 dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo: amén. Y Jesús se hizo maldición cuando lo colgaron en el madero. Por la muerte de Cristo en la cruz, la ley que condenaba a los hombres perdió su autoridad penal, por cuanto Cristo, por su muerte maldita al ser colgado de un madero, llevó por el hombre la maldición de la ley, y él, siendo santo, 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 sin haber cometido pecado, sustituyó a los pecadores para pagar el precio por otros que no podían pagar su propia deuda, sino ir a una condenación eterna. Y Jesucristo, al pagar el precio del pecado, dio cumplimiento a la ley, que la paga del pecado es muerte, y vino a ser entonces el fin de la ley que condena al pecado. La ley no está muerta, pero nosotros hemos muerto a la ley. No hay ley que prohíba a otro que sea santo y puro pagar la deuda. Y Jesús hizo eso. Pagó la deuda, redimió a todos nosotros que no teníamos ninguna posibilidad de pagar tan inmensa deuda. Él lo hizo por gracia. Jesucristo nos libertó del pecado, nos hizo libres, nos adoptó y nos hizo siervos de la justicia. Nos hizo libres de esa esclavitud que teníamos hacia el pecado y a ser hijos del diablo. Y nos dejó libre y luego nos adoptó. No nos dejó tirados a la deriva, sino que nos tomó y nos adoptó para su propia familia. Romanos capítulo 6, versículo 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y al ocurrir esto que hizo Jesucristo, que por gracia nos salvó, entramos a otra etapa, a la gracia. Y bajo esa gracia vivimos, porque nosotros no merecemos estar donde estamos, pero debido a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ahora podemos gozar de esta libertad que Dios nos ha dado. Y el pecado ya no será señor de nosotros. Habrá días, habrá momentos en que pecaremos, pero para eso tenemos la oración para ir a pedir al Señor que nos perdone y nos restaure. Ahora estamos bajo la gracia de Dios. El pecado ya no es señor de nuestras vidas.
Romanos 6:18 dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Servidores de Dios, servidores de la plena justicia de Dios. Y no cualquier justicia, es la justicia del Todopoderoso. No para relajarnos. No somos salvos por obras, pero somos salvos para producir buenas obras de justicia, donde nosotros mostramos que hemos sido justificados por Jesucristo. Mostramos que somos de Él, que le pertenecemos, que somos de esa familia y no de la familia del maligno. Todas las familias tienen ciertas características que le identifican. Hay familias en donde las características serán muy negativas. Hay otras familias que tendrán características que nos agradarán o que serán divertidas o características de diversos ámbitos, económico, familias, por ejemplo, de economistas, familias de abogados, familias de poetas, familias de músicos, familia de médicos, familia de vagos, familia de ladrones, familias de narcotraficantes. Hay de todo. Y nosotros, como parte de la familia de Dios, debemos tener una herencia común con los santos, en donde nos identifican por el amor a Dios y por el amor al prójimo, donde nos pueden identificar por ser mansos y humildes, por ser portavoces de la justicia de Dios, por ser amantes de la justicia de Dios, siervos de ella, donde queremos hacer el bien y donde queremos ser luz en medio de las tinieblas, donde hay confusión, donde hay enredos, engaños, mentiras, nosotros ayudar a que esto termine en la verdad. Cuando vemos a alguien confundido en sus ideas, podemos llegar con una palabra de aliento y de sabiduría para ayudarlo a que vaya ordenando sus ideas. Somos parte de la familia de Dios. Debemos ir conformando un carácter de acuerdo a Cristo, a la imagen de Cristo. Un carácter que nos identifica como hijos adoptivos de Dios. No cualquier carácter, no un carácter hecho a nuestra manera, donde nosotros terminamos haciendo, diciendo lo que pensamos, sino un carácter hecho a la semejanza de Dios. Para eso necesitamos comunión con Dios, necesitamos tiempo, necesitamos conocer su palabra, necesitamos invocar su nombre, estar en todo momento conectados con Él, porque si no vivimos bajo el abrigo del Altísimo, sino que visitamos al Altísimo de vez en cuando, entonces no podremos comprender su trabajo ni cuál es la obra que Él requiere de nosotros. Si conocemos al Padre es porque hemos pasado tiempo con Él. Si sabemos lo que Él desea para nosotros es porque hemos escuchado sus pensamientos, hemos puesto atención a sus demandas, hemos estado con Él en las buenas y en las malas y Él nos ha ayudado y nos ha soportado. Él nos ha criado, nos ha conducido desde pequeños, nos ha permitido aprender a caminar y después aprender a correr. Con su ayuda, nosotros podemos, igual que una familia, llegar a madurar, a crecer, a no ser siempre niños que son llevados por doquiera de doctrina, sino ser personas que vamos creciendo al alero de nuestro Dios. Hemos recibido esa adopción. No somos ahora hijos del maligno, no tenemos su carácter, hemos sido transformados. Y esto debe notarlo cualquier persona que nos conocía antes, de decir, está muy cambiado aquel. Mi amigo que era en aquellos tiempos ya no es el mismo. Si terminan diciendo, eres el mismo de siempre, vaya, qué dolor. No puede ser que haya pasado de ser de la familia del diablo a la familia de Dios y siga siendo identificado con características propias que tenía antes, que eran parte que me distinguían, que me caracterizaban como miembro de la familia del diablo. Oh no, no permitas, Señor, que nosotros, tus hijos, no entendamos estas cuestiones básicas. No permitas que nosotros finalmente terminemos llevando y conduciéndonos a nuestra manera.
Para eso no podemos alimentarnos de lo que se alimenta el resto. Igual que Daniel, debemos no alimentarnos de la comida de los paganos, de los impíos, sino que debemos alimentarnos de la comida que nos da Dios. Y seremos 10 veces más sabios. Y Dios nos confiará incluso secretos y nos ayudará, nos guiará en momentos difíciles. Nos protegerá aún en situaciones terribles en que todos dirían en que pereceremos o que seremos doblegados. Tal cual Daniel se cuidó de no comer de la comida del rey impío, así también nosotros debemos comer de la comida de Dios, su palabra, comer de Cristo, comer de su cuerpo, tomar de su sangre, no como caníbales, sino como quien ingiere del alimento espiritual que Dios da. Ese es el alimento que realmente nos hará crecer espiritualmente y también nos hará crecer como hijos de Dios. El mundo, sus afanes, sus conflictos y todas sus cuestiones que nos atrapan, no nos llevarán a ser como nuestro Padre Celestial. Nuestras propias ideas, nuestra carne, tampoco nos llevará a realmente comportarnos como hijos de Dios. La única manera es negarnos a nosotros mismos y asumir este compromiso de ser siervos de la justicia, donde el pecado ya no se enseñorea más de nosotros y aunque vivimos bajo la gracia, hemos sido levantados por Cristo y vivimos bajo su alero, como hijos suyos. Que el Señor nos bendiga y que esta libertad del pecado que Dios nos ha dado nos permita entender que nosotros somos libres del pecado, pero ahora hemos adquirido un compromiso con Dios. Ese compromiso que también nos da libertad a la hora de pensar en nuestro futuro. Ya no tenemos que preocuparnos ni vivir atados a nuestros temores, a nuestros miedos, de qué pasará con nosotros en el más allá, de qué pasará con nosotros en el futuro venidero. Si hay dificultades, si hay tentaciones, si hay pruebas, sabemos que el Señor estará con nosotros. Que esa libertad que Dios nos ha provisto, la usemos para el beneficio del reino de Dios. Y así realmente todos vean que somos libres, pero también que somos hijos adoptados por Dios, hijos legítimos, hijos que pueden predicar y llevar el mensaje del Evangelio a cualquier punto, porque Dios, nuestro Padre, lo ha confiado, y nosotros como sus hijos somos obedientes en todo a Él. Firmes en la libertad, pues Cristo con su muerte nos hizo libres. Yo no quiero más caer en esclavitud. Gloria a Cristo, Él me hizo libre. El Espíritu de Dios guía mi vida. Libre yo soy, pues su muerte en la cruz salvó mi alma. Amado hermano, deja que Él guíe tu vida. Libertad en Él gozarás.
el Espíritu de Dios guía mi vida. Libre yo soy, pues su muerte en la cruz salvó mi alma. Amado hermano, deja que Él guíe tu vida. Libertad en Él gozarás. Libertad en Él gozarás. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 214 de este programa, la serie Hijo de Dios, y el capítulo de hoy, Hijos Adoptivos. Dice Gálatas en el capítulo 3, versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No existe otra opción de ser hijo de Dios, sino a través de la fe en Jesucristo. Somos familia los que hemos creído en Cristo Jesús. Somos personas de diferentes orígenes, ricos, pobres, de los más diversos orígenes culturales, de las más diversas lenguas, no necesariamente parientes sanguíneos. Lo que nos une como familia es Jesucristo. Él nos trasladó del reino de las tinieblas, del reino de Satanás, al reino suyo. Nos cambió la identidad y ahora quedamos bajo el dominio de la gracia y no de la ley. Gálatas capítulo 4, versículo 5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Fuimos sacados de la ley porque se cumplió la ley en Cristo Jesús, y llevados ahora adoptados como hijos para vivir bajo la gracia. Si Jesucristo no es el puente que une personas, por lo tanto, si Cristo no es el centro, no se pertenece a esa familia. Somos hermanos por la fe en Cristo Jesús. Y no cualquier fe, no una fe muerta, sino como una fe que produce obras que sean dignas de arrepentimiento, obras verdaderas, obras de amor, fruto bueno, agradable y que permanezca en el tiempo, fruto abundante, que seamos fructíferos en el amor, en el gozo, en la paz, en la paciencia, en la bondad, en la benignidad, en la fe, en la mansedumbre y el dominio propio. Llegamos a ser constituidos hijos de Dios, adoptivos, por esa misma fe en Cristo Jesús. También sabemos que tenemos muchos hermanos en todo el mundo, que ni conocemos, ni sabemos nada de ellos, pero sabemos que algún día en la patria celestial estaremos juntos eternamente. Además sabemos que tenemos un proyecto de vida en común, que desemboca en la vida eterna en Cristo Jesús. Y este proyecto empieza ahora, no empieza cuando pasemos a la eternidad después de muertos, empieza ahora, o ya empezó, y debe estar marchando. Es un proyecto activo, no es un proyecto que estamos descansando, que estamos en un periodo de reposo. Es un proyecto que a diario se desarrolla. Les conoceremos a aquellos parientes que aún ni sabemos que existen. Les amaremos por siempre, pero tenemos personas que viven cerca de nosotros, que están a nuestro alcance. A ellas debemos mostrarle en este tiempo que realmente conocemos a Dios y le servimos, que realmente somos de la familia de Dios, que es nuestra característica, el amor y la buena comunión, el ser respetuoso, el que Dios sea centro de nuestro universo. Romanos capítulo 8, versículo 15, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, Papito, Padre querido, Papá.
Ese es el espíritu que hay en nosotros, de acercarnos a Dios no como un Dios lejano sentado en un trono que ni siquiera tenemos ninguna posibilidad de que nos atienda. Es un Dios que está cerca, igual como un padre que toma a su hijo y lo lleva dormido en brazos a su lecho para dormir. Asimismo, este Padre está contigo, conoce tus necesidades, está atento también a ellas. No se agrada cuando vas haciendo cosas malas. La ley en aquel tiempo exigía un precio a los que dejaban de observarla, el precio de la muerte. La paga del pecado es muerte. Así fue establecido. Eso mismo que conoció Adán y Eva en el principio, cuando estaban en Edén, que si pecaban, la paga del pecado iba a ser muerte. Y así ocurrió. Antes que Dios adoptara hijos, se tenía que pagar este precio de muerte. Y Jesucristo vino al mundo como hombre, pagó el precio que la ley demandaba al hombre. Por cuanto Él es Dios, su muerte fue de infinito valor y suficiente para pagar por cualquier cantidad de pecadores. Él es un Dios rico en amor, dadivoso, suficiente para pagar la maldad de todos los pecadores que han existido y que vengan a Él arrepentidos, tomando por la fe a Cristo Jesús para sus vidas, llenándose de Él, haciéndose de Él. Por cuanto Jesús era hombre, podía morir como sustituto de hombres arrepentidos. Y en esta palabra hombre, por supuesto, está incluida la mujer. Jesucristo, Hijo de Dios, vino a ser Hijo del hombre, para que nosotros, hijos de hombre, pudiésemos llegar a ser hijos de Dios. Increíble, maravilloso intercambio que hizo el Señor. El Hijo de Dios vino a ser hijo de hombre para que nosotros, hijos de hombre, pudiésemos llegar a ser hijos de Dios. Qué bendito intercambio. Qué maravilloso es nuestro Señor. Alabado y glorificado sea su santo nombre. Él está con nosotros. Él es nuestro Padre, es papito, es papá, Abba Padre. El Espíritu que vive en ti puede llamarle y papá te responderá. Papá estará contigo. Papá está contigo. Papá te observa cuando tú ni siquiera te das cuenta que eres observado. Papá te vigila. Papá te cuida. A papá no le gusta cuando te alejas de él y haces cosas malas. Papá quiere hablarte. Papá quiere que tú te vuelvas a él. Que dejes de pensar en cuestiones vanas. Que mires lo eterno. Que hagas tesoro en los cielos. Ya no eres esclavo. Ya no eres esclavo del pecado. Ya no estás bajo la ley. Has sido redimido por la gracia de Dios. Gálatas capítulo 4, versículo 7 dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¡Qué tremendo! No solamente nos sacaron de aquella mala familia en que vivíamos, en la familia del diablo. Nos quitaron de ahí. Nos libertaron de la esclavitud en que vivíamos, la esclavitud al pecado. Además, nos adoptaron. Nos lavaron, nos limpiaron, nos pusieron vestido nuevo, un anillo en el dedo y nos dieron un nuevo nombre, una nueva identidad. Y ahora hemos sido trasladados al reino del amado Hijo de Dios y además, por si fuera poco, somos herederos de Dios por medio de Cristo. Herederos de Dios. Nosotros, viles pecadores, que habíamos hecho tantas cosas malas, tantas veces en nuestra vida. Dios nos ha lavado, nos ha limpiado. Si tu pecado fuere rojo como la grana, como la nieve será emblanquecido. Si fuere rojo como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. En tanto que los hombres fuesen esclavos del pecado, no podían ser hijos. Jesucristo nos libró de la esclavitud de la ley para que pudiéramos recibir la adopción de hijos. Eres un hijo de Dios, adoptado en la familia de Dios,
como hijo y también como heredero de Dios por medio de Cristo, coheredero con Jesucristo. Y naciste de nuevo como un nuevo ser, conducido por el Padre desde pequeño, desde un bebé espiritual, y guiado para ser un hijo maduro, que dé fruto abundante, como los que el Padre da, abundante fruto, durante toda la eternidad, muy dadivoso, muy misericordioso, muy amoroso, con mucha paciencia, con mucha bondad. Ese es el hijo que debe ser, un hijo que honra al Padre. Ser adoptado significa que te sitúas en la posición de hijo maduro, con todos los privilegios y responsabilidades. Esta adopción no significa que eres adoptado como uno que no tiene derecho a nada, sino que eres adoptado como uno que es heredero de Dios por medio de Cristo, desde ya, aún desde el primer día. Qué increíble este Dios. Su adopción significa situarte en la posición de hijo maduro con todos los privilegios y responsabilidades. Los privilegios y responsabilidades. Que no se nos olviden las responsabilidades, para que nuestra conducta no sea vana, para que nuestra conducta no sea irresponsable. Aún nadie, de todos los que vivimos en este mundo, nadie es completamente perfecto, pero tenemos una nube de testigos que nos observa. Y a diario cometemos errores. Y que en algunas circunstancias significará el alejamiento de la iglesia o entre unos y otros. Cuestión que no es agradable. Situación que debería ser corregida a la brevedad antes que se oculte el sol, si decimos que amamos a Dios y caminamos con Él. Pues la palabra es clara. El que no ama a su hermano, ¿cómo dice que ama a Dios, su eterno Padre? Ese eterno Padre es el que hoy día nos quiere conducir a su verdadera familia. La familia de Dios, la que perdura, la que no caerá bajo ninguna circunstancia. Ese matrimonio entre Jesucristo y la iglesia es para dar muchos hijos para la gloria de Dios. Y entre esos hijos estaremos nosotros. ¡Qué bendición más grande! Nosotros que no teníamos ninguna posibilidad, que vivíamos bajo las ordenanzas del maligno, en su casa, en sus moradas, que nos parecían agradables, algunas veces, y otras llenas de dolor. Un dolor indescriptible, un dolor que no podíamos saciar, un vacío inmenso. Pero en Cristo, a pesar de que podemos hallar dolor y sufrimiento, ese vacío no existe. El Padre está siempre. El papito, está ahí para decirnos que tenemos ese espíritu de adopción en nosotros. Ese espíritu de Él que nos cuida, que nos lleva, que nos levanta, que nos guía por la eternidad. Porque Él, sencillamente, con su preciosa sangre, nos lavó, nos limpió para que seamos sus eternos hijos. ¡Qué maravilloso! Gloria a Dios. Porque no somos hijos adoptivos transitoriamente, sino hemos sido hechos, constituidos, hijos adoptivos del Padre Celestial, del Padre Eterno, para siempre. Somos sus eternos hijos. Mi pecado y transgresión Cristo perdonó, ya libre soy, ya libre soy. Mi pasado Él restauró, ahora puedo cantar que salvo soy, que salvo soy. Cristo eres mi Dios, Cristo eres mi Rey, tu reino en la tierra vendrá con poder. Cristo eres mi Dios, Cristo eres mi Rey, tu reino en la tierra vendrá con poder. Eterno Padre, Jesús, príncipe de paz, digno de gloria por la eternidad. Eterno Padre,
rescató. Su sangre me redimió, mi deuda Él pagó. Te alabaré, te alabaré. Cristo eres mi Dios, Cristo eres mi Rey. Tu reino en la tierra vendrá con poder. Cristo eres mi Dios, Cristo eres